Hola, soy Quique y me encuentro en Nueva Zelanda. Hola, soy Sebas y estoy en Canadá. Y Y juntos juntos somos somos hermanos en hermanos la en la distancia. distancia. Bienvenidos una vez más a este podcast. Dos hermanos, dos visiones, dos latitudes diferentes, hablando sobre diversos temas de actualidad. Arranquemos. El dinero es probablemente una de las cosas más importantes en nuestras vidas y al mismo tiempo una de las menos entendidas. Trabajamos por dinero, ahorramos dinero, vivimos preocupados por dinero, pero muy pocas veces nos detenemos a preguntarnos qué es realmente el dinero. Hoy el sistema en el que vivimos permite crear dinero prácticamente de la nada y eso tiene una consecuencia silenciosa. Cada año tu dinero vale menos. Y en medio de todo esto aparece una solución, Bitcoin. Un sistema que propone algo radical, dinero sin bancos, sin gobiernos y sin necesidad de confiar en nadie. La pregunta entonces no es solo qué es Bitcoin, la pregunta es ¿por qué existe? Y más importante aún, ¿vale la pena entenderlo hoy o ya llegamos tarde? Hoy vamos a hablar sobre Bitcoin, a explicarlo sin humo. Y esto Entonces, es Hermanos en la Distancia. Bueno, un saludo muy especial para todos. Bienvenidos una vez más a Hermanos en la Distancia. Hoy estamos grabando desde nuestro estudio digital, Sebastián desde Montreal en Canadá y yo, Quique, desde Queenstown, Nueva Zelanda. Y Sebas, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? bueno, bro, hola para ti, un saludo a todos los que nos acompañan hoy. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental, y como bien lo dijimos en la introducción, es Bitcoin. Y la verdad es que es un tema últimamente que ha estado en boca de todos porque el mundo financiero y de las inversiones siempre ha estado ahí, las criptomonedas han salido o resurgido pues como una alternativa de inversión y pues el comienzo de este fascinante mundo de las criptomonedas siempre es Bitcoin y hoy justamente vamos a intentar hablar de qué es, de cuáles son los conceptos más importantes y tratar de explicar de forma muy sencilla cómo funciona y por qué nos interesa hoy hablar en Manos en la Distancia sobre Bitcoin. ¿Ah, bro? Genial, genial, bro. Eso suena como que vamos a hacer un manual o vamos a entender cómo funciona el Bitcoin, qué es y por qué es importante en el día de hoy. Me parece un tema muy de actualidad. Hay un montón de información acerca de Bitcoin en Internet y pues hay muchas opiniones acerca de qué es esta criptomoneda y si es realmente una buena alternativa de inversión o no. Entonces me parece súper importante que hablemos de Bitcoin. Y en este momento yo creo que Bitcoin se posiciona como una forma más de, de dinero, digamos, una forma más de que tienen los seres humanos en esta época para intercambiar bienes y servicios, para poder comprar, para poder adquirir, pero también como un mecanismo para proteger el dinero como en contra de la inflación. Pero bueno, eso es un montón de temas ahí que tenemos que hablar, pero me gustaría que empezáramos por lo más básico. Y aquí es súper importante porque pues tú eres economista, entonces tienes una visión mucho más cercana de estos temas. Yo soy pues abogado de formación, pero también muy curioso y investigando para este capítulo encontré una gran cantidad de cosas
pues bueno, también tenemos algo de experiencia en inversión y también hemos estado invirtiendo en bitcoins, entonces sería súper chévere también contarle a toda la audiencia cómo nos ha ido con eso. Pero me gustaría empezar con una pregunta y es, Sebas, ¿tú por qué crees que necesitamos algo nuevo si ya tenemos el dinero, el denominado fiat, el dinero corriente? Sí, sí, bro, mira que esto ya lo hemos venido hablando en los capítulos, particularmente en el de la inversión, y es que el dinero fiat, como tú lo llamas, o el dinero, el cash, ¿sí? El dinero corriente, tiene una debilidad, yo diría, estructural en cómo hoy funciona nuestro sistema monetario, y es lo que llamamos, lo que se denomina la inflación, pero además tiene un componente que tiene que ver con eh, cómo los gobiernos eh, manejan el sistema monetario, y ese manejo del sistema monetario, cómo termina afectando el valor que tienen nuestras monedas. Entonces, por un lado, como te dije, está la inflación, pero por otro lado, también están como el gobierno, puede ser, sí, o sea, el sistema político, pero también están como los bancos centrales, ¿no? Entonces, claro, todo esto lo logramos visibilizar sobre todo en 2008, cuando hubo la crisis financiera en Estados Unidos, en donde nos dimos cuenta que eh, nuestro sistema monetario es muy frágil y entonces Bitcoin tiene acá como esta alternativa de dinero para la preservación de valor, ¿no? Por definición o hablándolo de forma filosófica, el dinero es un sistema de confianza, es decir, es un acuerdo colectivo en donde la sociedad se pone de acuerdo para decidir o aceptar un papel moneda como medio de cambio, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de Colombia funciona el peso colombiano, en Estados Unidos, pues el dólar estadounidense, y así en cada país su moneda, ¿no? Y entonces uno recibe un billete, pero en el fondo no sabe, o sea, cuánto valor tiene eso, cuál es el respaldo detrás de ese billete, ¿no? Uno solo sabe que ese billete lo aceptan para hacer transacciones y todo eso, pero uno dice, ¿y en qué está respaldado este dinero, sabes? Mm, sobre qué está respaldado, que por la economía de un país, por el gobierno, y eso todavía no termina de ser muy claro, ¿no? Incluso si uno se adentra como a las cuentas nacionales y todo eso, no termina de ser muy claro el dinero por qué está respaldado, si por un sistema de productos, de bienes y servicios de una economía. Entonces yo creo que el Bitcoin surge justamente por eso, como por esa fragilidad estructural que tiene nuestro sistema monetario, por esos incentivos que tienen muchas veces los gobiernos y los bancos centrales, ¿cierto? Para, digamos, persiguiendo unos intereses, ¿cierto? Políticos, afectando de esa manera como nuestra moneda, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la principal razón del por qué surge Bitcoin. Genial, ¿Tú qué genial, crees, bro. bro? Pues yo como escuchándote ahí con este resumen y esta presentación que nos estás haciendo, es, yo partiría de algo que tú dijiste y es que el dinero es un acuerdo colectivo. Al final, en nuestra economía hay gente que produce bienes y servicios y hay gente que quiere acceder a ellos. Entonces necesita un mecanismo de intercambio para adquirir esos bienes y servicios y entonces ahí se usa el dinero. Pero si uno se remonta a mucho tiempo atrás, quizás antes de la invención del dinero, o habían otros sistemas como el trueque, o, donde, por ejemplo,
había gente que tenía oro, había gente que tenía sal y hacían intercambios de una cosa por otra. Em, entonces, en este caso, tenemos que, por ejemplo, hemos todos como colectivo en la actualidad adoptado ese dinero fiat, el dinero tradicional, como mecanismo de intercambio. Entonces, es un mecanismo o es un acuerdo colectivo en cada país que tiene su propia moneda, ¿no? Entonces, los bancos centrales emiten esa moneda, la ponen en circulación y todos los miembros de la sociedad usan ese dinero, digamos, basados en el contrato social, que si tú eres ciudadano de ese determinado país, pues vas a someterte a las reglas de ese país y las reglas es que esa es la moneda de circulación. Ah, y viste que el abogado también sabe de contratos. Bien, bien, Eh, bien. bien, Sacaste bien. 10 ahí. Y, ¿Y qué? Yo, Y entonces, sí, claro. Entonces, hay varias formas de intercambio, digamos, monetario, y una de esas es pues el dinero fiat, otra de esas puede ser, digamos, el oro, pero también estamos viendo acá en la actualidad que salen una serie de criptomonedas o de monedas digitales como alternativa a los problemas que las monedas tradicionales traen, ¿no? Entonces, nace el Bitcoin como esa moneda digital en la que veo que hay un acuerdo colectivo mucho más sólido, que es básicamente una moneda donde incluso algunos estados ya la han reconocido como moneda nacional, como en el caso de El El Salvador. Salvador. Ujú. Sí, bro, así es. Y aquí también es muy importante aclarar el por qué el Bitcoin hoy en día es considerado como dinero, ¿no? Porque eso, o sea, sabemos que hay como una motivación detrás de su origen, pero ¿por qué hoy el Bitcoin es considerado dinero? Y es que el dinero tiene que cumplir básicamente, o para que algo sea considerado dinero, debe cumplir con tres características. Uno es que sea, que sí, que tenga una unidad de cuenta, es decir, o una unidad contable, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los pesos se pueden fácilmente contar, o los dólares, unos centavos. Entonces sirve como unidad contable, unidad de cuenta. Lo segundo es que tiene una característica que es la de preservación de valor. Y aquí es donde las monedas fiat empiezan un poquito a flaquear, ¿no? Mm. Que uno podría decir que el dólar, el dólar estadounidense, al ser como la moneda más, por decirlo de alguna manera, más fuerte o mayor transada a nivel internacional, más aceptada y más reconocida, pues es la moneda o la divisa más bien que tiende a preservar mejor el valor, ¿no? Pero sin embargo, los estudios han demostrado que eh, el dólar se ha depreciado durante casi los últimos 100 años, más del 80% del total de su valor. Entonces, mira que si eso le pasa al dólar, imagínate cuánto más las divisas débiles, como es el caso de nuestros países en Latinoamérica, han sufrido esa degradación de valor, ¿no? Entonces es como Y- si el dinero estuviese perdiendo su valor en silencio. Pasan los años y el precio del dinero va, eh, digamos, cayendo. Exacto, exactamente. Y la tercera característica y la última es que sirva como medio para hacer transacciones, es Mm. decir, que sea, como bien lo hemos dicho, ¿no? Y si tú miras, pues Bitcoin cumple con esas tres características, ¿sí? Sirve como una unidad de cuenta, ya vamos a ver que uno puede comprar un Bitcoin o una fracción de Bitcoin, ¿cierto? Un Satoshi. Es un Satoshi, exactamente. Sirve como una, o es una, sirve para preservar el valor.
y lo hemos visto durante toda su historia que Bitcoin, a pesar de que eh, obviamente ha tenido sus correcciones en precio, si uno mira como su tendencia siempre ha sido como positiva, es decir, ha preservado el valor a lo largo de la historia y pues hoy se puede hacer transacciones con él. Entonces, por eso Bitcoin es considerado dinero, porque cumple con esas tres características. Entonces, Genial. al ser considerado dinero, ¿cierto? Pues ha venido cogiendo muchísima más popularidad. ¿M? Pero si quieres, bro, empecemos entonces a hablar un poquito exactamente como cuál fue el origen del Bitcoin. Eh, ya dijimos como cuál fue la motivación detrás de su creación, pero aquí viene una persona como enigmática, ¿no? Porque el Total. fundador y creador de Bitcoin hasta el día de hoy no se sabe quién es. Sí, pues mira que, bueno, como tú decías, el Bitcoin no aparece por casualidad, sino aparece como consecuencia de una serie de situaciones presentadas con la moneda corriente, digamos, con el dinero fiat. Y este Bitcoin nace en el 2008 en medio de la crisis financiera mundial que vivimos para esa época. Entonces, mientras el sistema estaba colapsando, viene esa figura anónima, Satoshi Nakamoto, que propone algo radical, un sistema de dinero sin bancos, sin intermediarios y sin necesidad de confiar en terceros. O sea, es el Bitcoin. Pero me causa curiosidad que haya sido creado por una figura anónima, por esta persona, Satoshi Nakamoto, viendo en Internet toda la información a la que tenemos acceso. Mucha gente cree que efectivamente sí es una persona y que ese es el seudónimo, pero también hay gente que cree que fue una organización la que creó eso, que incluso fue el mismo sistema el que creó esta situación. Y hay hasta teorías conspirativas que dicen que la CIA fue la que creó este dinero. Entonces, bueno, ahí hay un montón de enigmas en relación con Satoshi Nakamoto, pero lo cierto es que el Bitcoin nació y que al momento parece ser una moneda bastante confiable, ¿no? Entre las monedas digitales. Sí, sí, de acuerdo. Em, por ejemplo, sobre eso que dices de Satoshi Nakamoto, recientemente hubo unos informes de un periódico en Estados Unidos que arrojaba como una lista de posibles candidatos a, a ser quién era Satoshi Nakamoto. Pero en el fondo, como tú lo dices, no se sabe a ciencia cierta si fue una sola persona, una organización, bueno, el número de teorías que hay ahí, ¿no? Detrás del origen Sí. de Satoshi Nakamoto. Pero sí es muy importante, como tú bien lo dices, entender que el origen de Bitcoin responde a una crisis financiera que surgió en el 2008, se originó en Estados Unidos y se difundió casi que a nivel mundial. Justo después de esa crisis es que Satoshi, eh, pues como cuenta la leyenda, ¿no? Que entre un grupo como de geeks, de esto de la criptografía, de las matemáticas, de la ingeniería de sistemas, empezó a compartir este código, ¿cierto? Porque Bitcoin es eso, un código, este archivo, y como que entre la misma sociedad como de estos internautas, fue que se fue difuminando y fue creándose la red de Bitcoin, ¿no? Entonces surgió como una crisis después como una alternativa después o sea, de la crisis para reemplazar este sistema financiero como agotado y pues cascado, digámoslo así. Eh, Pero también es muy importante, tú dijiste una palabra, peer-to-peer.
que significa como persona a persona, que quiere decir en un sistema en donde no hay jerarquías y donde sin ninguna intermediación entre persona y persona, o sea, bajo una completa soberanía financiera, pues uno hace transacciones financieras y yo creo que ese es uno de los valores más importantes que tiene Bitcoin, ¿no? Pero Total. entonces, déjame y yo te cuento un poquito también sobre cuál es esa tecnología o cuál es ese principio tecnológico que hay detrás de Bitcoin, ¿no? Y es algo que se Genial. llama el blockchain. Y el blockchain es, uno podría imaginárselo como un libro de contabilidad. Otros dicen que uno se lo puede imaginar como un archivo de Excel en donde cada casilla de Excel corresponde a un bloque de, de información o de transacciones. Entonces de ahí la palabra block. Y el chain significa que guarda o permite visualizar toda la historia detrás de las transacciones. De ahí chain, como la cadena. Entonces, la cadena de bloques, ¿no? Entonces uno puede Sí. visualizar todas las transacciones, de quién a quién se hizo la transacción y desde el comienzo de Bitcoin hasta estos días, uno fácilmente podría obtener como ese archivo, una copia del archivo de Bitcoin y visualizar todo, Toda la historia de las todas las transacciones. transacciones. Wow. Ujú. Entonces, esa es como la gran tecnología que, que está como detrás de Bitcoin. ¿Tú habías escuchado sobre el blockchain antes, por ejemplo, de Bitcoin o bro? ¿O tú empezaste a escuchar este No. concepto más bien con las Sí, criptomonedas? la verdad, empecé a escucharlo hace unos años, pero estaba, blockchain era como una palabra que utilizaban más como los geeks, como ciertos personajes que estaban en medio del mundo de las inversiones, pero y que usaban siempre el término blockchain, pero en su momento pues nunca comprendí qué era el blockchain como tal. Es cuando empiezo a investigar un poco, cuando empiezo a recopilar información acerca de cómo funciona el Bitcoin y me encuentro ahí con el blockchain. Y al principio pues era un poco complicado entenderlo, pero ya con el paso del tiempo, yo creo que sí, una forma fácil de entenderlo es como visualizarlo como si fuera una hoja de Excel o un libro gigante donde están registradas todas las transacciones em, que están asociadas con el Bitcoin, con la compra-venta de Bitcoin, con la adquisición de productos con Bitcoin y saber que realmente digamos, un registro descentralizado que no está en la oficina de nadie, sino que está en miles de computadoras y que nadie puede cambiarlo. Y me pareció, por ahí estaba viendo un video acerca del- de cómo funciona este blockchain y algunas personas pueden adquirir un aparato, un hardware que se llama un nodo de blockchain. Entonces, en ese nodo de blockchain que tiene la forma como de un disco duro o algo así, ahí está almacenada, o sea, pueden descargar un software y poner la información ahí y dejar ese nodo, digamos, sirviéndole al sistema para que ese nodo registre todas las operaciones ahí. Y así como está ese nodo, hay muchas personas en el mundo que tienen su propio nodo y que le sirven al sistema para efectivamente registrar todas las transacciones que están ahí. Entonces, me parece eh, que es una forma como transparente, verificable y que prácticamente es imposible de falsificar. O sea Sí. que es una forma descentralizada de manejar un registro contable, pues digamos, del Bitcoin.
Esa está fácil de entender si uno ya empieza a mirarlo en la práctica, me parece. Sí, así es, bro. De hecho, si quieres, déjame ilustrar como con un ejemplo de más o menos dos conceptos fundamentales que tú mencionaste ahí y tiene Dale. que ver uno con que no se puede falsificar, con la inmutabilidad, ¿no? Y lo otro que tiene que ver con la descentralización. ¿Sí? Entonces, hoy, ¿cómo funciona más o menos una entidad financiera regular, ¿no? Entonces, es una entidad completamente centralizada, donde todos sus balances, sus reservas y todo están resguardados bajo una información privada, ¿cierto? Que solo ellos conocen. Y además es custodiada, digamos, por sus sistemas de seguridad centralizados, ¿no? Porque toda la información está guardada en una sola base de datos o en un solo centro de datos, ¿no? Por una institución financiera, ¿cierto? Por ejemplo, las bases de sus clientes, quién tiene cuentas de ahorros, de inversión, quién tiene créditos activos. Así funciona hoy una institución, ¿no? En cambio, el Bitcoin, tú dices, oye, esto es descentralizado, inmutable y transparente, ¿no? Es decir, tantos nodos, como tú dijiste, tienen esta base de datos como incorporadas en sus sistemas, que por ejemplo, si alguien quisiera atacar el sistema, tendría que ir atacando como todas las copias existentes como de la base de datos de Bitcoin, ¿no? Para intentar cambiarla, para intentar, eh, ¿sabes? Falsificarla. Y esa es la misma protección que le da Bitcoin al sistema, ¿no? Que como es descentralizada, pues está regada como por muchas partes del mundo, con muchos actores, lo que la hace tremendamente difícil de atacar, ¿no? Y tú mencionas ahí unos actores que son fundamentales, que son estos nodos, ¿cierto? Que son los que tienen la copia de los libros, eh, en donde se verifican todas las transacciones y en donde pues reposa, ¿no? Toda la historia de Bitcoin, ¿no? Y otro actor, si quieres hablemos un poquito de esos actores justamente. Entonces, uno son Dale. los nodos, ¿cierto? Sí, Y no, el es que ahí, otro, ahí me parece una cosa importante y es entonces, ajá, para entender cómo funciona el Bitcoin, necesariamente tenemos que entender cómo, digamos, qué actores participan en todo este sistema del blockchain, cómo funciona el tema con los usuarios y, bueno, una serie de actores que están ahí presentes y sí me gustaría entonces, Sebas, que nos ayudes con eso, como a entender cómo funciona y cuáles son todos los actores que participan del Bitcoin. pues mira, así a muy grandes rasgos, vamos a hacer como una simplificación de la red de Bitcoin, de cuáles son los actores. Entonces, uno es el que tú ya mencionaste, que son estos nodos, que son como estos sistemas, estas computadoras, eh, ah, estos sistemas tecnológicos en donde se guarda pues toda la historia del Bitcoin, o sea, de la blockchain, ¿cierto? Y en donde se registran todas las transacciones y en donde se garantiza, digamos, esa veracidad de toda la historia y las transacciones, de los movimientos, ¿no? Y Sebas, entonces ahí también me gustaría dejar como claro a todo el mundo es que tú puedes ser parte de esos nodos, o sea, si uno quiere ser parte de la cadena de Bitcoin, uno necesariamente eh, puede comprar este dispositivo y lo tiene uno en su casa conectado. Necesita una conexión a Internet estable y energía, pero digamos, todo el mundo tiene acceso a ese aparato que es considerado como un nodo, ¿no? Entonces no es nada del otro mundo, es algo, digamos, que está al acceso de todos. Mm. Así es, ¿no?
Uno puede hacer parte, como bien tú lo dices, siendo usuario de la red o siendo parte como de esos actores quienes soportan la estructura de la red. Ujú. Genial. Así es. Bueno, otro rol que es fundamental dentro de esta arquitectura del Bitcoin es lo que se llaman los mineros. ¿M? Y los mineros eh, son como estas super mega computadoras que están realizando como un proceso matemático, o están intentando resolver los procesos matemáticos para validar las transacciones y añadir nuevos bloques a la cadena de blockchain. Eh, Sobre esto, si quieres, ahorita lo profundizamos un poquito más, eh, porque tiene que ver como con el sistema de consenso del Bitcoin, que se llama el Proof of Work o la prueba de trabajo, que es el sistema de consenso, pues para que Bitcoin, digamos así, funcione y siga en esta cadena, funcionando en la cadena de blockchain. Pero por el momento dejarlo claro, los mineros son los encargados de eh, proporcionar la validación de todas estas, de minar, más bien, estos nuevos bloques en las cadenas en la cadena de Bitcoin, o sea, de generar un bloque nuevo, ¿cierto? Y a cambio de generar ese bloque, pues ellos reciben una compensación en Bitcoin por el precio o por el costo que los mineros tienen que enfrentar, ¿no? Porque son unas mega estructuras con muchos computadores, un sistema de ventilación tremendo para mantener estos sistemas como, como con niveles de temperatura aceptables, porque si no se derrite todo eso. Sí, Entonces, todo eso, ayer estaba viendo un ah, video sobre una empresa que hace minería de Bitcoin y básicamente la empresa luce como si fuera una gran bodega. ujú, Entonces, la bodega está llena de, digamos, pequeñas computadoras, todas conectadas, requieren energía, lo que tú dices, una forma de mantener la temperatura. Y todo el tiempo esas computadoras lo que están haciendo es trabajando, tratando de solucionar un problema matemático que al final de cuentas es el que va a abrir el nuevo bloque de bitcoins. Es como tú lo habías explicado que el blockchain puede ser visto como un gran libro, ¿no? Entonces, a veces uno necesita una página más de ese libro que contiene más bitcoins. Entonces, para abrir esa página, ellos necesitan resolver el proceso matemático, el problema matemático que va a desbloquear ese nuevo bloque de bitcoins. Entonces, todo el tiempo están intentando hasta que, ¡pum!, desbloquean eh, ese nuevo bloque de bitcoins y se genera el nuevo dinero. Entonces, claro, minería es una palabra perfecta para eso, porque es como cuando uno está en una mina ahí con la pica dándole a la piedra hasta que sí, encuentra el mineral. eso. Entonces es lo mismo que están haciendo esas máquinas. Me pareció espectacular entender cómo funciona eso. Es, eh, Sí, es sí, así es, simplemente tal cual, espectacular. Sí. así es, tal cual, tal cual. Y bueno, entonces entendiendo ya cómo funcionan los mineros o estos sistemas como de minería de Bitcoin, pues estamos los usuarios, ¿no? Otra como componente, otro rol fundamental dentro de la cadena de Bitcoin somos los usuarios, que somos los que directamente entre persona a persona entramos en la red y hacemos transacciones en Bitcoin. Sencillamente lo hacemos por medio de esta tecnología. No necesitamos intermediarios,
no hay un banco que valide la transacción, no hay un sistema financiero, un banco central, nada, porque ya la red, digamos, está soportada como bajo este sistema de confianza y todos quienes participamos en la red de Bitcoin, pues aceptamos como esas reglas de juego y el valor que tiene Bitcoin dentro de la red, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, tú y yo somos usuarios de Bitcoin y lo único que necesitamos para eso es descargar una aplicación en nuestro teléfono o abrir una cuenta, digamos, en un exchange, que es una plataforma donde tú puedes comprar y vender la moneda digital. em, y básicamente es lo que necesitamos. Eso y si quieren una billetera virtual, también se puede de manera gratuita acceder a esa billetera y es todo lo que necesitamos para tener bitcoins, para poder Así, comerciar con ellos. Incluso tal cual. por acá tengo a la mano algo que te quería mostrar y es, por ejemplo, yo uso la aplicación o el exchange cripto Ujú. y cuando uno tiene ese cripto, uno incluso puede tener esta tarjeta, que es Claro. como una tarjeta débito, pues puede ser vista así, o como una tarjeta prepago. Entonces uno tiene sus em, bitcoins en el exchange y uno los puede pasar a dinero fiat y después de que están en ese dinero fiat, entonces puede usar la tarjeta y hacer sus compras y todo el tema. Esta la he usado sin ningún problema y funciona muy fácil. Hay unos costos ahí por ahí de transacción, como fee de transacciones cuando uno compra y vende, que es similar a cuando uno tiene una cuenta en un banco o alguna cosa, porque también le cobran ese dinero, ¿no? Pero en todo caso, creo que los usuarios tienen un beneficio y es el beneficio de la movilidad del dinero. El Bitcoin es como mucho más fácil de mover a nivel internacional que el dinero fiat. Si uno tiene unos dólares o uno tiene unos pesos y los quiere enviar a otro país, digamos, es un protocolo más largo que si uno tiene Bitcoin, si quiere hacer una transferencia a otra persona en otro país, es como más fácil, ¿no? Sí. Entonces, sí, los usuarios son esos que envían y reciben dinero, pero parece ser que el Bitcoin se convierte en una buena alternativa. Sí, sí, bro, ¿no? Y tú ya mencionaste, yo creo que algo de lo que, o sea, fundamental, ¿no? Como que uno pueda hacer esas transacciones, primero a nivel internacional, sin costos exagerados, sin ninguna intermediación, sin que se demore días, sino que literalmente en minutos las personas pueden recibir este dinero. Y lo otro es que literalmente tú te llevas tu patrimonio, tus activos, tu riqueza ahí de Bitcoin en una tarjeta para cualquier parte del mundo y nadie te puede detener, nadie te puede decir nada porque pues eso hace parte como de la privacidad de la red, ¿no? Es decir, Mm. obviamente si tú usas como un exchange como el tuyo, pues ahí queda como un registro dentro de esa empresa, ¿no? Pero si uno usara, por ejemplo, si uno no realiza ninguna transacción con ellos ni nada, pues, o si lo hace por medio, por ejemplo, de una billetera virtual, pues todo eso queda como bajo tu identidad digital, ¿no? Pero pues esa Está identidad como encriptado y toda la cosa. está encriptada, es anónima, pues, dentro de la red. Sí. Anonymous. Entonces, sí, de acuerdo, y eso es lo lindo de Bitcoin, ¿no? Sí, Bueno, y ya para terminar, bro, y como que el último, como los roles dentro o de quienes participan dentro de la red, pues están las instituciones, ¿sí? Que pueden ser los bancos, pueden ser los gobiernos que tengan, por ejemplo, una reserva probada de Bitcoin, pueden ser incluso empresas. Ahorita vamos a hablar un poquito más adelante sobre las empresas que se especializan en eso, en la tesorería o en la acumulación
de Bitcoin o de otra criptomoneda en sus balances financieros, ¿no? Genial, es que mira que al principio cuando tú nos contabas el tema de la historia del Bitcoin, empezó como con ese grupo de personas que empezaron a compartirse la base de datos y empezaron a hacer transacciones. Y hace mucho tiempo la gente cuando hablaba de Bitcoin, como que se hablaba desde algo un poco como no tan confiable, ¿no? Pero ahora que tocas el tema de las instituciones, estamos viendo que grandes instituciones como por ejemplo BlackRock y MicroStrategy compran Bitcoin. Hay empresas gigantes que compran Bitcoin para tener reservas de Bitcoin y emitir deuda también basados en esa reserva, o sea que funciona como si fuera un oro digital también. Y vemos gobiernos como el del Salvador, donde están efectivamente, digamos, comprometidos con el tema del Bitcoin y lo han establecido como moneda nacional. Me parece un gran avance, digamos que el tema del Bitcoin ya deja de ser un tema así como dudoso y hay, digamos, ya mucha confianza en esta moneda digital como sistema de transacción, ¿no? Puede que otro tema será el de la volatilidad y el del precio, pero realmente hay como un consenso, hay un acuerdo en que esa moneda es una moneda que realmente ha generado confianza y que está presente en incluso las instituciones hoy en día. Así es, bro. Así Ujú. es. Entonces, bueno, estos son como los roles, pero sí me gustaría también, bro, que hiciéramos un poquito, un zoom in, un poquito y nos detuviéramos en lo que ahorita tú y yo mencionábamos sobre el rol que tienen los mineros dentro de la red de Bitcoin, ¿no? Nosotros hablábamos de resolver unos acertijos como matemáticos, ¿no? Entonces, aquí es donde está como la seguridad del sistema Bitcoin, ¿sí? Hay un sistema de consenso, es decir, en donde se definen como cuáles van a ser las reglas dentro de quienes van a participar en Bitcoin. Y existe un proceso llamado la prueba de trabajo, ¿sí? Y la prueba de trabajo es sencillamente que los mineros tienen que resolver estos acertijos matemáticos que son ultra difíciles. Y Si me una vez permites, consiguen resolver o conseguir este acertijo matemático, entonces pueden incorporar o minar el bloque y obtener una recompensa, ¿no? Pero entonces este acertijo matemático no es como una ecuación, ¿no? No, o sea, no pensemos que lo que hacen estos computadores es resolver ecuaciones, sino es probar un sistema de números, ¿eh? Por ejemplo, yo veía que el sistema como de la prueba de trabajo tiene como un sistema de encriptación que se llama hash y tiene como ahí unos números, ¿cierto? Y entonces lo que hacen estos sistemas es coger como ese sistema de encriptación y tratar de, dentro de ese sistema, identificar cuál es el número, un número aleatorio, que es el que desbloquea o permite hacer incorporar el bloque dentro pues, de la cadena de bloques, ¿no? Pero entonces, este número es tremendamente complejo porque yo veía en algún... septillones. Sí, exacto, o sea, yo veía unos ejemplos de que eh, un número podía iniciar hasta con 30 ceros delante antes de que Wow, empezara a salir uno, dos, tres, o sea, como otros números para configurar, o sea, para encontrar ese número como aleatorio. wow. Entonces, o sea, este poder computacional necesario para resolver para identificar ese número tan grande aleatorio, ¿cierto? Es por eso que se necesita como todas estas bodegas, como tú lo mencionabas, con muchos computadores y todo eso. eh,
y mucho capacidad, mucho computing, ¿no? Con mucho poder de cómputo para resolver estos problemas, ¿no? Y de ahí es donde viene la seguridad, porque entonces son varios mineros, ¿cierto? Distribuidos en el mundo, tratando de, entre todos al tiempo, resolver como este acertijo matemático, ¿no? Y yo Es como leía un que en promedio, baloto. sí, sí, es casi como un balón. Es Y yo leía que probar e casi, intentar hasta que le ajá, salga. sí, yo leía que en promedio se demoran 10 minutos cada 10 minutos se incorpora un bloque como a la blockchain, ¿no? Un minero recoge como sus beneficios, ¿no? Y hay una cosa todavía más interesante detrás de esto y es que eh, hay una cosa que se llama el ajuste de dificultad que hace parte como de estas reglas del Bitcoin, ¿no? Y lo que dice es que si hay muchos mineros en la red tratando como de minar, pues uno pensaría que entre más mineros estén, pues más rápido, ¿cierto? Se encuentra cuál es el bloque, ¿no? O sea, cuál es el número que permite minar, ¿no? Obtener el bloque y la recompensa. Entonces lo que hace es que aproximadamente cada, más o menos lo que yo leía era que cada 2 semanas el mismo algoritmo de Bitcoin como que realiza una revisión, un promedio del tiempo en el que se han demorado en minar esos últimos bloques, los más recientes, y hace un ajuste de dificultad. Entonces lo que puede hacer es o poner el número más grande o un poquito como más pequeño. Es más o menos como uno lo podría entender. Y eso hace que la actividad de minar, pues, ¿sabes? Sea como siempre esté equilibrada. Es decir, que nunca un minero se pueda como sobrepasar en ganancias o que incluso acarreen pérdidas, sino que siempre estén como muy equilibradas los beneficios en términos de la dificultad, en términos de quienes están participando de la red. Es un Entonces, sistema genial, muy bien pensado. sí, O sea, ujú, está por todo lado, tiene como ajustes y correcciones que me parecen súper importantes. Y haciendo una comparación acá, basada en lo que tú me estás contando, eh, el dinero fiat, el dinero corriente, se imprime en un banco central. eh, pues ellos toman ciertas decisiones, obviamente, macroeconómicas y todo el tema, y deciden emitir cierto dinero. Pero acá en el Bitcoin no se imprime nada, sino que se produce. Realmente tiene como esa similitud a un proceso muy natural, digamos, de producción de un bien, que es como bien se dice la minería. Estamos produciendo bitcoins a través de ese proceso que nos estás describiendo. Parece súper sí. interesante ese punto. Es, tiene un poquito más de complejidades, pero digamos que a grandes rasgos es más o menos Lo como bueno, funciona. lo bueno es que se puede entender, o sea, había como un mito detrás de todo esto del Bitcoin y cuando uno se sienta, estudia el tema, empieza a investigar, como que muchas dudas empiezan a ir y ve uno cómo está funcionando el tema y se despejan muchas dudas acerca de eso. Y hay un asunto acá que también me llamó mucho la atención con el tema de la minería del Bitcoin, y es que el Bitcoin no es infinito, digamos, el Bitcoin fue creado en su inicio con un tope de 21 millones de Bitcoins. Eso es lo máximo que va a existir. Entonces eso trae a colación un tema económico que es el tema de la escasez, ¿no? Que puede ser Sí, un tema muy importante en cuanto uno habla de Bitcoin, porque lo que decíamos, el dinero se puede imprimir en un banco central y va a existir tanto como las decisiones macroeconómicas lo quieran,
pero en el tema del Bitcoin, la oferta es predecible porque sabemos que tiene 21 millones de Bitcoins como tope y tiene un proceso de minado eh, que va en algún momento a generar ese tope, no se sabe, ¿no? Por ahí hay otros elementos y es que eso que nos contabas de cuando un minero saca un nuevo bloque de Bitcoin y lo incorpora a la cadena, parece ser que cada bloque que se va descubriendo es un bloque que tiene menos cantidad de Bitcoins y que va como a alargar un poco el proceso de minado. Em, no sé, parece como si fuera Bitcoin el oro digital. ¿Tú Sí, cómo ves ese tema? sí, pues mira, acá hay varios como, eh, como tópicos en relación a Ok. esto, a la escasez que tú mencionas asociada al Bitcoin, ¿no? Lo primero es, como tú bien lo dices, es que hay una oferta limitada de 21 millones, ¿cierto? Que hay un, un- una recompensa por cada vez que un minero, ¿cierto? Va eh, incorporando un bloque a la cadena. Pero acá entra un concepto que es lo que hace que el Bitcoin sea escaso, sea considerado como un activo de resguardo de valor y además sea considerado antiinflacionario, ¿eh? Eh, que tiene que ver con un concepto que llama el halving. No sé si lo has escuchado, seguro. El halving del Bitcoin. No eh, había escuchado ese término, pero ya, si me gano eso en este podcast, ya con eso pagué la boleta. bueno. Porque si eso, sí, cuando estaba leyendo acerca de Bitcoin, encontré mucho ese término, el halving, y estaba como esperando ahí a ver para poderlo entender. Sí. Entonces, imagínate que esas recompensas que reciben los mineros cada vez que van minando o incorporando un bloque en la cadena, pues imagínate que cada 4 años, por consenso de la red, es decir, por cómo está construido el Bitcoin, esas recompensas se reducen a la mitad cada 4 años. Mm. Es decir, que cada 4 años el minero recibe menos Bitcoin por su tarea eh, de minado, ¿cierto? Y entonces, al recibir cada vez menos, ¿cierto? Pues quiere decir que el Bitcoin que se va generando Vale en más. adelante es cada vez menor, ¿cierto? Entonces, como es cada vez menor, pues como por la ley de la oferta y la demanda, tú sabes que si hay una escasez programada, o sea, si hay escasez de un producto, pues su precio tiende a aumentar, ¿no? Y es lo mismo que le pasa a Bitcoin, ¿no? Como está esta escasez programada, ¿cierto? De que cada vez es más y más pequeña la recompensa, es decir, cada vez es menos Bitcoin la que se aporta a la red, pues eso es lo que es ese mecanismo antiinflacionario que es por definición lo que hace Bitcoin que suba de precio, ¿sí? Entonces, ese es uno, ¿no? El halving. Genial, genial, gracias, ya lo entendí, por fin. Súper. Y lo otro es una cosa que se llama el stock to flow, que está relacionado como un indicador que se llama el stock to flow del Bitcoin, ¿no? Que está muy relacionado con este tema del halving. Por ejemplo, el oro. Para darte un ejemplo, el stock to flow del oro es más o menos del 3%. Es decir, que en razón de lo que hoy ya existe de oro, de las existencias de oro, cada año se encuentra o se añade a ese stock, o sea, ese flujo, es más o menos del 3%. ¿Por qué? Por las características del minado del oro, por toda la maquinaria que se necesita, porque es escaso, porque toca encontrarlo, bueno, etcétera, ¿no? Pues imagínate que el stock to flow del Bitcoin, pues es cada vez más pequeño por este tema del halving, ¿sí? Porque Mm. cada vez hay menos y menos y menos Bitcoin dentro de la red a lo largo del tiempo.
Entonces, hoy, en la actualidad, más o menos los cálculos, ya que ya se han minado o se han encontrado cerca de un poco más de 20 millones de Bitcoin, ¿sí? Oh, Pero para los conspiracionistas o los geeks o los Bitcoin lovers, hay un evento muy especial que se llama o que lo llaman así, ¿no? El evento 99. Y es que en la siguiente década, o más bien, sí, en los siguientes 10 años, se habrá minado el 99% del Bitcoin. Querrá decir que de aquí en adelante, después de esa década, todo el Bitcoin que entre al flujo, ¿sí? El flow, o sea, lo que se incorpore a la red, va a tener como un efecto residual, como de goteo, mm, ¿sí? De aquí a los siguientes, se estima, ¿no? Más o menos unos 100 años, que es cuando se va a conseguir minar todo el Bitcoin. Entonces, dicen que por ese efecto de escasez y por ese como efecto particular, el evento 99, es que el precio del Bitcoin va a ser o va a tender a subir de precio de una manera, pues, sin precedentes. sorprendente, impresionante, sí. Mm, Y tiene que ver como por eso que tú has dicho de esa escasez programada y esa oferta sí, limitada, el halving y cómo está construido el consenso. Ajá. genial. O sea, hay, según lo que tú cuentas, entonces hay un panorama de cerca de unos 100 años todavía de Bitcoin. Sí, pero acuérdate, o sea, en la siguiente década tendremos ya el 99% del Bitcoin minado, Sí, ¿cierto? O sea, disponible. Y ya cada uno de lo que vendrá aquí en adelante va a ser algo, como te dije, como residual, como un pequeño gotero mm, soltando una gota de Bitcoin, una sí. gotica, y Va a cada vez poner una mucho gotica. más el tema de la escasez ahí en boga. Exacto. Y de ahí es donde Genial. viene el valor del Bitcoin, por eso es Mm, que es antiinflacionario, reserva de valor y es comparado con el oro digital. Ajá. bueno, ahí cuando ya estás tocando esos temas, me dan ganas de que hablemos de un tema que es el de el comportamiento del Bitcoin. Y pues ya todos hemos visto que el Bitcoin no es estable, no es predecible, eh, pero tiene cierta confianza y hay ciertas expectativas también en él, ¿no? Y como todo Sí, tipo de activo, digamos, en el tema de activos en los que hemos venido invirtiendo y de los que sabemos un poco, pues todos tienen diversas fases y suben y bajan y toda la vaina. Eh, pero si tú me permites, Sebas, quería compartirte acá un momento mi pantalla para claro. mostrarte la gráfica de el Bitcoin, de cómo ha sido su comportamiento durante su vida. Entonces, ahí básicamente tenemos el Bitcoin. Habíamos visto que nació en 2008 como el tema de la, em, de la respuesta a la crisis. Y vemos que en el 2018 por acá hubo más o menos una subida y obtuvo un pico en diciembre del 2017. Después bajó un poco, pasó como por un valle, más o menos estabilidad durante ciertos años. Y en septiembre del 2020 tuvo una gran subida que la vemos, adquirió un pico hasta marzo del 2021. Digamos, de ahí fluctuó un poco, tuvo otro gran pico en el mismo año, en el 21, y lo que es desde octubre del 2021 hasta diciembre del 2022 bajó y alcanzó casi el mismo nivel que tenía en el 2017-2018.
Y después de ahí empezó nuevamente una carrera hacia arriba y alcanzó su gran pico en julio del 2025. Después de julio del 2025, digamos, bajó un poco hasta febrero del 2026 y volvió a subir y está, digamos, en una tendencia ahora de subida que pues no sabemos cómo se vaya a comportar de aquí en adelante, pero es el punto en el que estamos. Pero si uno traza una línea desde sus inicios hasta el día de hoy, podemos ver que la persona que invirtió en bitcoins desde el principio y si los tiene todavía, pues ganó bastante dinero, digamos, su inversión creció, pero la persona que lo tuvo, digamos, al pico del 2025, tuvo también una muy buena recuperación de su inversión. Entonces, quería mostrarte esa gráfica para que habláramos un poco acerca de el comportamiento de el Bitcoin. No sé si quieres que deje la gráfica o la quito. Sí, no, si quieres déjala y no, solo es hablar más o menos hay como dos ideas importantes acá que mencionar y que describen muy bien todo este comportamiento del que tú nos has hablado. Y es que, y tiene que ver un poco con el halving. Algunos dicen que, claro, al ser cada 4 años este halving, el Bitcoin se mueve como por ciclos de cada 4 años, ¿no? Entonces, hay quienes dicen que en este ciclo de 4 años, entonces Bitcoin tiene 3 años como de un movimiento alcista muy fuerte y el cuarto año es donde hay una corrección profunda son todas esas grandes caídas que tú nos mostraste ahí en la gráfica, ¿no? Pero lo cierto, y al final hay que decirlo, es que esto pues es una tecnología nueva, ¿cierto? Y al ser una tecnología nueva, pues hay como una curva de adopción, ¿no? Sí, Entonces, Bitcoin está como en ese proceso de adopción, por eso tanta volatilidad en su precio, por eso esas caídas tan fuertes. Por ejemplo, la primera caída que tú mencionaste cerca del 2018 fue una caída casi del 80% del valor del Bitcoin. O sea, la verdad es que ha sido bastante volátil, pero cada vez menos volátil en la medida en que hay más adopción, más actores dentro, cada vez mayor participación institucional. Entonces, eso hace que Bitcoin poco a poco vaya como suavizando un poquito su ciclo y asimismo suavizando también un poco esas ganancias potenciales. Pero acá o sea, el play es no vender Bitcoin, ¿sí? mm, Pues porque uno no, o sea, uno ya sabe que en el largo plazo Bitcoin va a seguir aumentando su precio, ¿sí? Por definición, porque es antiinflacionario por definición. Entonces, aquí lo que toca es tener estómago y tener la tesis muy clara en Bitcoin de cómo funciona, qué es, todo eso, para que, no sé, los nervios no nos coman y nos hagan vender como en los momentos de, de mayor como de una mayor caída, ni que nos haga como entrar como por el FOMO, ¿cierto? Como por el miedo de quedarse afuera en un movimiento alcista ya muy extendido, entonces después vienen las caídas. Bueno, en fin, lo importante sí, es comprar y sostenerlo, mantenerlo a lo largo del tiempo, ¿no? Hay unas formas, por ejemplo, de si uno quiere tener su Bitcoin y tener como algún rendimiento financiero a partir de él. Pero yo creo que eso lo podemos hablar en otro capítulo sobre qué estrategias uno sí, podría utilizar como para apalancarse y tener algo de un flujo pequeño por esa acumulación de Bitcoin. Pero el precio se comporta así, o sea, es una tecnología, se está con cada vez mayor adopción y pues hace parte como de las propiedades del Bitcoin, esos movimientos como tan agresivos. Lo importante es tener la tesis clara y saber que Bitcoin
hasta el momento lo que ha mostrado su historia es que siempre recupera su valor y genera todavía una mayor revalorización. Sí, Bitcoin ha muerto muchas veces, pero siempre vuelve. Ahí aparece Exacto. y Y tener muy importante eso que del halving, ¿no? Que son como unos ciclos de cada 4 años. Hay quienes dicen que eso funciona así, otros dicen que han sido como ciertos eventos macroeconómicos que justamente se han como por coincidencia han sido en caída o han caído o han sucedido en fechas relacionadas como con el halving de Bitcoin. Uno puede o no puede creer en eso, pero sí es muy importante tenerlo en cuenta porque hasta el momento lo que uno ha visto es que eh, Bitcoin se mueve por ciclos de 4 años, ¿sí? Donde tres son movimientos alcistas y luego un año de caída. Por ejemplo, en este año 2026, como tú lo mencionaste, julio 2025, octubre 2025 fueron los máximos de Bitcoin, poquito más de $120,000, y de ahí luego vino una fuerte corrección del precio, ¿cierto? De un poquito más del 60%, del 50-60% del precio, se detuvo en 60,000 y luego ahorita está como en una zona de resistencia en los $75,000. Entonces, eh, todavía seguimos en esa fase como correctiva del halving, si fuera como por ese ciclo. Muchos dicen que ya ahorita viene la fase expansiva, pero si miramos más atrás, pues el halving dura más o menos entre unos 9 y 12 meses. Entonces, si nos guiamos como por esa teoría del halving del ciclo, pues a Bitcoin todavía le faltaría un poquito más de corrección a la baja. sí, Unos dicen entre los 45, $50,000 para luego ya iniciar esa es fase la subida otra vez. expansiva fuerte. Mm. Entonces, vamos a ver qué se da. Por el momento uno puede comprar ahora, es un buen precio intermedio entre 50, ¿cierto? O 75, o sea, uno está ahí, uno puede comprar y esperar el movimiento luego. Ujú. Eso te iba a decir. Bueno, nosotros no somos asesores financieros ni estamos sugiriendo acá compren, vendan, pero estamos hablando desde nuestra experiencia y básicamente pues aquí entre hermanos cómo manejamos nosotros nuestras situaciones y efectivamente pues sí, Sebas, parece un buen momento para comprar. Parece que los que compraron también 2023, 2024, yo creo que compraron en muy buen momento y ahora parece que es otro buen momento para comprar y eso resuelve una de las preguntas de si llegamos tarde a Bitcoin o no, porque hemos escuchado que mucha gente hizo, digamos, un montón de dinero con Bitcoin invirtiendo temprano, pero parece que no es tarde, ¿no? Y eso lo dejo como reflexión para nosotros, digamos, sin, sin que esto comprometa pues ninguna responsabilidad financiera frente a las inversiones de alguien más. Pero para nosotros acá en nuestro análisis y en nuestro entender, parece que sí, todavía estamos a tiempo para trabajar con Bitcoin. Esta década, antes del evento 99, es el momento. Pero es bueno estar dateado, es bueno tener esa información para saber cómo moverse y toda la cosa. Más aquí entre nosotros que tenemos nuestro fondo de inversión, el fondo de inversión de Así es, hermanos en bro. la distancia. Entonces, para poder aplicar todos estos temas y todo este conocimiento también a nuestras estrategias de inversión. No, y que Sí, cada vez hay mayor adopción, ¿no? O sea, por ejemplo, las instituciones están entrando fuertemente a Bitcoin, ¿sí? O sea, por total. ejemplo, recientemente, eh, o sea, grandes de las gestoras más grandes como de recursos, como de capital, de bienes de capital del mundo, como lo son BlackRock, entre otras, han construido productos financieros alrededor del Bitcoin, ¿no? ETFs
Estados Unidos, por ejemplo, Trump ha dicho que, el presidente Trump ha dicho que quiere que Estados Unidos tenga como una reserva de Bitcoin. Entonces, esa adopción también va a ir cada vez canalizando recursos dentro de Bitcoin y eso va a hacer que cada vez se, incluso las empresas, ¿no? Los DAX, las empresas que acumulan Bitcoin, pues todo eso provoca que el precio del Bitcoin pues tenga una presión muy fuerte sobre la demanda, ¿cierto? Pero como esa oferta es totalmente estática, pues inamovible, pues eso presiona el precio. Ujú. Total, y entonces estamos aquí ya hablando de lo que es el gran cambio. El tema del Bitcoin, como lo decíamos, antes era relacionado solamente con geeks, con hackers, era un tema como muy de nicho y hoy en día es un tema, digamos, que en el que mencionas a BlackRock, yo he visto incluso ETFs relacionados con el Bitcoin. Pero también lo veo en la gente, en el común. Digamos, ayer iba a comprar una pizza eh, aquí en Frankfurt, en una pizzería, y reciben bitcoins si quieres pagar. O el otro día estaba por ahí viendo una tienda como de asuntos orgánicos y de artesanías y puedes pagar con bitcoins también si quieres. O sea, parece ser que el tema de el bitcoin está ahí como posicionándose y dejando de un lado ese tema de ser un tema nicho como para establecerse como en el común de la gente en las grandes instituciones. Así es, bro, y bueno, el hecho es que o sea, esto cambia todo el juego completamente, ¿no? Y ya años atrás uno escuchaba Bitcoin y solo se referían a, ¿sabes? Como al manejo como de la criminalidad para mover eh, como ciertos Activos. ingresos Mm. o lavado de activos, exacto. Pero mira que entre más adopción, mayor reconocimiento y todo eso, pues hasta ya los gobiernos, o sea, Sí, estas grandes instituciones ya están adentro y ahora participan y participan de forma muy agresiva, o sea, de forma muy fuerte. Por ejemplo, esta, eh, esta empresa que tú mencionabas, Strategy, MicroStrategy, eh, hoy es la empresa pública, o sea, que cotiza en bolsa con la mayor acumulación de Bitcoin de todo, o sea, como todas la empresa de mayor acumulación de Bitcoin, cerca de 700.000. Entonces, eh, eso muestra o es evidencia de la importancia que tiene Bitcoin en el mundo hoy. eh, y pues que estas empresas ganan valor con Bitcoin, ¿no? O sea, parece que fuera como casi que una bola de nieve, ¿no? Porque entre más estas instituciones compran Bitcoin, pues más presionan la demanda, más aumentan el valor de sus acciones, más compran Bitcoin y así. Parece que fuera como casi que un juego infinito, pues. Pero, pero sí, bro. Esto es lo importante. Em, Si te parece, bro, y a todos vamos a hacer un pequeño corte y nos vamos a tomar un descanso. Ya volvemos en un segundo. y seguimos aquí en Hermanos en la Distancia después de ese pequeño break. Seguimos acá en nuestro estudio digital en este momento, sin los fondos que teníamos de antes, pero vamos con toda. Y Sebas, me gustaría que siguiéramos entonces hablando acá de los riesgos.
de los riesgos del Bitcoin. Yo creo que este es un tema que pues tampoco hay que maquillarlo y yo creo que los riesgos también son claves, ¿no? Entre los riesgos que hemos identificado es el tema de la volatilidad, pues como lo vimos ahora, el tema del desconocimiento, la regulación y el tema de las plataformas riesgosas. Si quieres, vamos uno por uno ahí y analizamos Así esos es, temas. así es. Bueno, sobre la volatilidad, yo creo que ya lo hablamos, o sea, lo vimos en el gráfico. Bitcoin ha tenido caídas fuertes, superiores al, pues correcciones, ¿no? En su precio superiores al 80%. O sea, desde su precio máximo cae más o menos un 80% de todo el movimiento que hizo al alza. Entonces es muy agresivo, pero bueno, quienes tienen la paciencia y confían en su tesis de inversión, pues la soportan, ¿no? Es Y que verdad. está muy relacionado con el desconocimiento, ¿no? Que si no sabes que el Bitcoin tiene estos features, como estas características, eh, pues te va a ser muy difícil quedarte ahí aguantando eh, estos movimientos tan bruscos. Y no solo eso, sino que si no sabes cómo funciona la red, pues podrías llegar incluso hasta perder tu plata, ¿no? Sí, yo creo que este es un tema digamos, de investigación, de sentarse y conocer un poco acerca del tema para poder tener sus inversiones con más tranquilidad. Digamos, no meterse ahí en el tema porque los demás dicen, no, hay que invertir en Bitcoin. Entonces, ¿qué es Bitcoin? No, no sé, pero hay que comprar, hay que invertir ahí porque me parece que si uno entra a invertir de esa manera, el día de mañana, pues ante un evento de volatilidad del Bitcoin, a la primera que cae, pum, vende y perdió. Pero, pues como lo que vimos, sí, es un activo joven que ha tenido buenos rendimientos históricos y que en la medida que uno esté más informado, pues va a tener muchos mejores resultados. Y, y parece ser que no sé si tú ves algún riesgo relacionado con el tema de la seguridad como tal del Bitcoin. Yo creo que como lo vimos y como está digamos, pensado el tema del blockchain y cómo funciona así de manera descentralizada, pues es una red bastante segura, ¿no? Nunca ha sido hackeado y parece ser que es la red de cómputo más grande y segura del mundo. Así es, bro. Así es, bro. Mira que han sucedido ciertos eventos relacionados sobre todo como con exchange o estos grandes sitios de internet donde se permitía como hacer este intercambio de criptomonedas o comprar criptomonedas. Pero nada de eso está relacionado con la red como tal de Mm. Bitcoin. O sea, nunca ha sido Bitcoin, nunca ha sido hackeado, nunca ha sido como derrumbado, nunca ha sido alterado, ni nada, y tiene que ver mucho con eso que tú dices. Ahora, hay un riesgo que recientemente ha salido, eh, que dicen que es posible, ¿no? Que la computación cuántica pueda de alguna manera eh, como alterar la seguridad de Bitcoin, porque como lo hablamos en este proof of work, en este mecanismo de consenso, necesitas un poder computacional gigante para tratar de como de escoger ese número aleatorio que es tremendamente gigante y difícil, ¿no? Entonces que muchos computadores en toda la red, estos mineros están como probando de forma secuencial números gigantes, ¿no? Que lo que pasa es que la computación cuántica podría llegar a hacer esos cálculos tremendamente rápido, ¿no? Entonces, encontrar el número y habilitar el acceso a la red y poderla incluso modificar tan rápido que ni siquiera el mismo consenso permita como blindar la, la seguridad de Bitcoin, pero
Ya, esos riesgos parecen más como ¿cómo decirlo? De ciencia ficción, ¿no? Porque por el momento la computación cuántica no es una realidad. Y yo vería más bien el riesgo como en el desconocimiento, ¿sabes? Como que, que yo no sé cómo funciona la red, entonces comparto, por ejemplo, o transfiero mis bitcoins sin saber a quién, o me engañaron y los transferí, o compartí, por ejemplo, las claves de seguridad de mi billetera virtual y de mi billetera fueron extraídas mis criptomonedas o mi bitcoin, porque hay que decirlo, funciona un poquito distinto a como estamos acostumbrados al sistema financiero normal. Pero yo vería más el riesgo por el lado del desconocimiento que por el lado como tal de una vulnerabilidad de la red de Bitcoin. Tienes razón y ahí, si me permites, entonces digo la frase de cajón: el mayor riesgo no es Bitcoin, es no entender lo que estás haciendo, básicamente. Exacto, Esa es la exactamente. frase de cajón aquí. Y hablando ahí sobre los riesgos, yo creo que hay otro tema importante y es eh, sobre que está relacionada con el conocimiento y el desconocimiento. Y es por qué la gente entra al mundo del Bitcoin, por qué la gente compra Bitcoins. Y hay como distintos tipos de razones, pero una que me pareció importante y con la que abrimos este podcast es la de protegerse contra la inflación, porque el dinero, digamos, la moneda fiat, el dinero corriente, es, ha tenido una tendencia bastante marcada en cuanto a la inflación, ¿no? Ha perdido su valor a través del tiempo y en el caso del Bitcoin estamos viendo cómo ha ganado valor a través del tiempo. Entonces yo creo que esa es una de las razones por las cuales mucha gente también invierte en Bitcoin. Eh, Hay otra gente que buscará crecimiento económico, independencia financiera. Y eso me lleva, digamos, a las razones de por qué nosotros iniciamos nuestro fondo de hermanos en la distancia. Y si bien es cierto, pues nuestra inversión en Bitcoin no es la más significativa dentro del portafolio, es cierto que tenemos ahí también ciertas inversiones en Bitcoin. Entonces, eh, ¿tú qué crees? Por qué es bueno que en nuestro portafolio esté el Bitcoin? Pues mira, como lo hemos hablado, y es que el Bitcoin es el oro digital, ¿no? Y, y aunque ahora ya, digamos, se ha visto como unos crecimientos en el precio del Bitcoin extremadamente fuertes, grandes. ¿M? Eh, Bitcoin tiene todavía un potencial de revalorización y sobre todo de preservación de valor muy importante. Entonces yo creo que tú y yo estamos como construyendo un patrimonio, pero también construyendo un patrimonio como con una visión o como con un perfil en el que queremos que nuestra riqueza crezca eh, en estos años, ¿sí? Y Bitcoin, por el momento de adopción en el que nos encontramos, entonces a pesar de que cumple todas esas características muy lindas de preservación de valor, de resguardo patrimonial, de resguardo de valor, pues lo cierto es que también todavía tiene una posibilidad de crecimiento en su precio realmente muy importante, muy interesante, eh, y nosotros queremos participar de eso. Ahora, si tenemos en cuenta el evento 99, ¿cierto? Pues nosotros realmente estamos apenas invirtiendo con tiempo de sobra para lograr acumular un Bitcoin o suficiente Bitcoin para que cuando suceda eso, pues veremos qué sucede con el precio, ¿no?
Pero claro. lo cierto es que yo creo que Bitcoin es una de los pilares de nuestro sistema de inversión, ¿no? Además de por todas las cosas buenas que hemos hablado, de todo lo táctico y todo eso, ¿no? Sí, Eh, y mira que a mí me haces pensar en algo que hablamos al principio también, y es que al final de cuentas el Bitcoin es un acuerdo colectivo también, ¿no? Así como, como todo tipo de dinero, es un acuerdo colectivo y digamos, es también como una tecnología digital o tecnología mental, no es nada físico. Y teniendo esa condición de ser un acuerdo colectivo, si mucha gente que está pensando también en el evento 99 y en el momento por el cual está pasando Bitcoin, empieza a comprar, eso implica que la tendencia o la alza del precio se va definitivamente a dar. Entonces parece ser que también uno puede reaccionar y pensar estratégicamente de acuerdo a las narrativas. Hay ver cómo hay una narrativa en el mundo del Bitcoin, por qué se da esa narrativa y tratar de ver si efectivamente uno puede sacarle provecho a eso, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por exac- qué no invertir pensándolo de esa manera? Digamos, no, exactamente. lo que sabemos es que no estamos invirtiendo por moda o por presión social. Digamos que era lo que Así hablábamos es. antes de todo el mundo está comprando, entonces yo compro pero no sé qué es, no sé qué hay detrás del Bitcoin. En este caso creo que vale la pena hacer lo que estamos haciendo hoy acá para comprar por convicción, si es que uno compra, y no por emoción. Así es, bro. No, y la convicción tuya y mía viene como de este análisis como fundamental que hemos hecho de entender Bitcoin, ¿no? De qué consiste, de por qué su precio, cuáles son las bondades de la descentralización, de este mecanismo de consenso del proof of work o la prueba de trabajo, eh, por qué Bitcoin por definición es deflacionario, ¿cierto? Y preserva valor. Entonces, cuando uno entiende cuáles son los fundamentales del Bitcoin, pues, como tú dices, no hay narrativa, no hay presión social, ni moda, ¿cierto? Que puedan derrotar esta, esta, esta convicción que tenemos por Bitcoin, ¿no? Somos Bitcoin Así es. lovers. Total. Y bueno, no es que uno necesite saber completamente todo, pero sí uno necesita saber lo básico y si puede un poco más de lo que es Bitcoin, cómo funciona y estrategias de inversión en Bitcoin. Eh, Tampoco es que uno vaya a poner todo su dinero ahí, pero uno pone una porción específica de acuerdo a la estrategia de inversión o a la tesis de inversión, como bien lo dijiste en un capítulo anterior. De acuerdo a tu tesis de inversión, tú lo haces. Y uno empieza, o en nuestro caso, empezamos pequeño y tratando de crecer. Eh, Exacto, bro. Y lo y- otro es que, por ejemplo, tú y yo tenemos o estamos como en una generación o crecimos en una generación donde hemos tenido que ver, por ejemplo, crisis financieras, en donde hemos tenido que ver el impacto de la inflación en nuestras economías, hemos tenido que ver cambios tecnológicos de cosas que no, eh, como lo es el Bitcoin o la inteligencia como artificial. Entonces, pues yo creo que eso también conecta mucho a Bitcoin como con nuestra historia, ¿no? Porque Bitcoin parece que
punto por punto lo va atacando y va desarmando cada una de estas cosas, la crisis, la inflación, cambios tecnológicos, inteligencia artificial, todo eso. Y yo creo que también de ahí viene esa convicción de que eh, tú y yo podemos sentirnos de una u otra manera identificados como con este nivel de descentralización, reglas claras, transparencia, cero jerarquías, y participar como de una red global como es la de Bitcoin, ¿no? Total. A mí me llamó mucho la atención cómo desde cero tú puedes crear riqueza o puedes crear un sistema de dinero, un sistema de intercambio, porque al final de cuentas Bitcoin, si uno se pone a analizarlo, todo lo que hemos visto en este episodio es una idea que se materializó, pero que al final fue una idea que generó millones y millones por decirlo así, de dólares, si uno lo compara el Bitcoin en millones de dólares, porque nació de una idea que alguien o que un grupo, todavía no se sabe, es un enigma, puso en marcha y hizo que mucha gente creyera en ese sistema y que empezara a comprar, a vender, a hacer transacciones en el sistema, a participar de la red con nodos, con minería, y después llegar al punto en que instituciones y gobiernos también compraron esa idea y empezaron a hacer transacciones con algo que empezó como una idea, que empezó de la nada. Entonces me parece impresionante eh, saber que hay formas de hacer, de crear riqueza, ¿no? Con ideas o crear riqueza de la nada. Yo creo que esa es una de las grandes reflexiones que yo hago en este episodio. Y ahora que estamos acá, como en el tema de reflexiones, no sé si tú también tengas una reflexión final como para cerrar este episodio con broche de oro digital. Con broche de Bitcoin. Yeah. Eh, sí, no, estoy 100% de acuerdo contigo. O sea, yo creo que de las formas, creo que inimaginables, se puede generar riqueza y se puede generar valor. Y yo creo que Bitcoin, como tú bien lo dices, es una muestra de eso. Y mi reflexión final sería como, o sea, Bitcoin es, o sea, es que no encuentro ni siquiera palabras porque es verdad que es una maravilla. O sea, yo siento que eh, va a resolver o está resolviendo muchos problemas relacionados como con el dinero. Porque como lo dijimos al principio, ¿no? El dinero siempre es como un problema, una preocupación. Siempre estamos pensando de alguna manera en dinero. Casi que todas nuestras cosas tienen que ver con dinero, nuestro trabajo para comprar bienes y servicios, necesidades básicas. Uno necesita dinero, ¿no? Y yo creo que Bitcoin es una respuesta a, a solucionar todos esos problemas del dinero fiat y obviamente del acceso también a la riqueza, ¿no? Porque hay que decirlo, nuestro sistema hoy monetario, social, discrimina a la gente, y no solo la discrimina, sino que las clasifica, ¿cierto? Como en estratos o en clases. eh, y acá en Bitcoin todos somos, literalmente estamos sobre la misma jerarquía, no hay nadie por encima de nadie, totalmente descentralizada, totalmente privada, anónima. Entonces es como el sueño de todo libertario, ¿no? Pero Total. yo diría que el playbook con Bitcoin como tú dices, sin que sea un consejo financiero, es comprar. eh,
y holdearlo o acumularlo para cuando, eh, por lo menos en esta década, para ver qué sucede cuando el 99% del Bitcoin sea minado, veamos qué sucede. Genial, bro. Genial. No, quedó, mejor dicho, súper actualizado después de la investigación que hicimos, de esta conversación que hemos tenido con diferentes apuntes y puntos de vista de el Bitcoin. Y creo que ya estamos listos para cerrar este episodio. Sebastián desde Montreal, Canadá, Quique desde Queenstown, Nueva Zelanda, y esto es Hermanos en la Distancia. En la distancia. Hasta Chao. pronto. Chao, chao.